Mi nombre es Yaritza Vélez, cantante lírica de la región de Coquimbo. Mi mamá me puso Yaritza por una novela que veía. La protagonista principal, que era una cantante, se llamaba Yaritza y por eso mi mamá escogió este nombre. Me gusta mucho la música tropical. Nací dentro de una familia que le gusta mucho este tipo de música. La ópera creo que es una de las disciplinas que más amo. Creo que es el momento donde me puedo desenvolver, donde puedo sacar todas mis facetas y donde los personajes pueden ser Yaritza, porque creo que cada personaje tiene algo importante de mí. El Royal Opera House es también mi casa. Podría decirse que el Municipal es mi cuna y el Royal Opera House ya me tomó un poco más grande. Quiero poder cumplir mis expectativas personales y profesionales y sobre todo también poder hacer a mi familia feliz y que puedan también ellos cumplir sus sueños. Yaritza, muchísimas gracias por darnos este espacio en el Teatro Municipal de Santiago, que coincide además con tu agenda aquí en Chile. Estuviste cantando aquí en el teatro y en un año bien especial porque partiste en grandes escenarios como el Royal Opera de Londres y una gira que va a terminar también, no terminar, pero que va a tener entre sus eventos la Ópera de París, entre tantos otros escenarios. Así que muchas gracias. Y en ese contexto de que estás en los grandes escenarios, ¿qué significa el escenario del Teatro Municipal para ti? El Teatro Municipal para mí es la cuna que me vio crecer, es el primer teatro que me dio la oportunidad de pisar un escenario como un rol solista. Yo llegué al Municipal la primera vez, producto del concurso Mujeres en la Música, que fue donde don Andrés Rodríguez me escuchó. Él era director antes de acá del Municipal y me invitó a las audiciones de este teatro. Esto fue el 2014, él me invitó a las audiciones para el 2015. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 21, 22 años. Creo que, de hecho, un poquito antes de este concurso, cuando él me escuchó por primera vez, yo había estado acá, pero como coro de apoyo en el Municipal, que fue el primer trabajo que tuve y que yo me sentí, pero como formalmente, y me sentí totalmente feliz porque era acá. Hicimos una ópera que se llamaba Turandot, se llama Turandot, de Puccini, y se hizo acá en el teatro. Yo estaba como coro de apoyo y fue la primera vez que pisé el escenario y yo dije, algún día quiero poder cantar acá como solista, porque encontré el teatro maravilloso, esas luces, los colores, que me empecé como a enamorar de poquito y después sin saberlo, llegó justo en septiembre, el mismo tiempo de ese concurso, mismo tiempo que estábamos haciendo la ópera, la oportunidad de la invitación a audicionar y que me dieran un rol como Zaida del Turco en Italia en la siguiente temporada. Ahora, tú eres de Tierras Blancas, de Coquimbo. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste el teatro? El teatro lo conocí por primera vez cuando vine a audicionar, porque las audiciones, bueno, la audición es para los amigos del Teatro Municipal. Pero cuando hiciste Turandot, ¿esa fue la primera vez? La primera vez que pisé el escenario. Ajá. Pero primera vez que entré al teatro, como entraba por conocerlo y todo, fue viniendo a las audiciones de la Corporación de Amigos para las becas en la Sala Rau. ¿Y ahí eso, fue la primera vez. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 12 años, 12, 13 años, cuando me hicieron la audición como especial, las señoras de la corporación, y me invitaron gracias a Mauricio Bacache, que nos hizo la conexión, y ellos me pudieron escuchar y me empezaron a becar. Que hasta hace un año más o menos yo tenía la beca de los amigos. Que tenía tu nombre, básicamente. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, tú eres de Tierras Blancas, de Coquimbo. La primera vez que te escucharon fue en Andacollo, pero tú partiste muy pequeña. Sí. Ya prácticamente en el jardín infantil te gustaba cantar. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que tu voz era distinta? Yo me di cuenta ya más grande que mi voz era distinta, pero el canto siempre me gustó. Y creo que también fue por el estímulo que me da mi mamá. Mi mamá en ese tiempo era asistente de párvulo y ella cantaba conmigo, como las típicas canciones que se cantan en el jardín. Y también eso creo que a mí me fue ayudando a tener un oído un poquito más afinado, porque mi mamá era bastante afinadita, mi mami.
y ella fue la que de a poquito me fue como metiendo en esto. De hecho, me hacía escuchar a Bocelli, me hacía escuchar canciones que le gustaban a ella, por ejemplo, de Soledad, también de la cantante argentina, y yo me las aprendía porque mi mamá me iba guiando en esto. Pero también creo que un rol fundamental lo cumplió el colegio. Yo estuve en el colegio Calasanz de Tierras Blancas y estoy como profundamente agradecida, sobre todo a mi profesor Enrique Arenas, que él fue mi profesor de música, y fue él el que descubrió como ese pequeño talento. Mi papá, por ejemplo, no tenía idea que yo cantaba y que yo tenía toda la personalidad para meterme en esto de las alianzas donde se cantaba o en los pequeños festivales. Y mi profesor de música me escuchó y ellos hablaron con mi papá y mi mamá para que me dejara entrar al coro del colegio. Y en ese tiempo los horarios para mis papás no coincidían con el coro como de niños, así que pude asistir un tiempo como al coro un poquito más grande. Y eso también te hace compartir con otro tipo de voces. Mi profesor era un muy buen cantante también, entonces, y su guía fue excelente, lo que hizo que yo tuviese también mucha personalidad y muchas ganas de meterme en esto. Sin duda, pero esto de que uno canta distinto absolutamente al resto, ¿cómo lo tomaste tú? Porque me imagino que no es fácil No. en un coro donde todo el mundo canta como canta uno, que haya una voz como la tuya. Claro, en el canto después ya me di cuenta que la voz era distinta cuando tenía como 12 años. Cuando ya mi voz fue cambiando, 12, 13 años empezó a cambiar, ahí me di cuenta que había algo distinto en esta voz, que era una voz que sobresalía. De hecho, en algunos videos, tengo videos incluso de cantando con este coro, en el que yo estaba, el Claudia Barros, y yo me ponía a ensayar sola en la sala de clase. Cerraba la sala cuando había recreo y me ponía a jugar con esta voz distinta, que era muy extraña, entonces me gustaba sacar esa voz. Mi profesor nos había mostrado los coristas, entonces eso también fue como una guía para mí de una voz un poco más impostada, y así de a poquito empecé como a meterme más en esto. Pero, por ejemplo, porque lo que ustedes cantaban era distinto también. Sí. ¿Qué música te gustaba en esa época escuchar? ¿Qué escuchabas tú? Bueno, como todos los niños más chicos, yo no escuchaba canto lírico, jamás escuché algo de canto lírico, tampoco escuchaba música docta, ni tampoco música coral. ¿Escuchaban música clásica? No, mi familia siempre ha sido más de música de todo tipo en realidad. O sea, mis tíos y mi familia, porque mi familia materna es de Guayacán y mi familia paterna es de Andacollo. Entonces, en esas partes como que uno escucha más música tropical, escucha más música ranchera en Andacollo. Entonces era como más de esa onda, ver los programas como Mecano en esos tiempos cuando uno era más chico. Pero ¿Y tú cantabas rancheras, por ejemplo? Me gustaba mucho María José Quintanilla porque era como de mi edad. Entonces siempre mi mamá me decía, ¿por qué no vas a Rojo? ¿Por qué no vas a estos programas? Y a mí me daba vergüenza, decía, no, mamá, y además que de Coquimbo a Santiago era una gran distancia, yo nunca había estado en Santiago antes, entonces también era un tema. Pero me gustaba todo tipo de música, jamás estuve como involucrada con esta música docta, jamás pensé que iba a ser cantante lírica, jamás pensé que mi voz era para canto lírico. Porque tú en esa época no conocías lo que era el canto lírico. No sabía qué era el tipo de voz que yo tenía. ¿Y cuándo lo descubriste? Lo descubrí cuando fuimos a Andacollo con mis papás y escuché a un hombre cantando como yo cantaba. Y eso fue muy curioso para mí porque era como tú cantas. Incluso mis papás me dijeron, mira, canta como tú. Entonces yo fui a esa basílica y entramos con mis papás, recuerdo, lo vimos cantando como estaban ensayando. Y esa persona era Tito Beltrán con Verónica Torres, la pianista. Y ellos estaban ensayando y yo me fui. Y mi papá me dijo, pero hija, pídele un autógrafo porque nunca más vas a escuchar a alguien que cante como tú. Yo dije, no, es que me da vergüenza, pero igual fuimos. Entonces fuimos, mi papá se acercó, mi papá siempre ha tenido mucha personalidad, él siempre anda en todas conmigo, desde que soy muy chica, mis dos papás. Y claro, fuimos, le pidieron el autógrafo y a la vez le dijimos que yo cantaba. Dije, yo canto igual que usted. Y él me dijo, imposible, claro, porque eres muy chica, ¿cuántos años tienes? Y yo le dije, tengo 12, 13 años, tenía por ahí. Me dijo, imposible. Y ahí fue cuando me escuchó y salió gritando que yo era el milagro de Andacollo. Además, como él es histriónico, sí, me imagino. Y me invitó a su concierto ese día en la noche. Y con mis papás teníamos, mi mamá me va a matar por decir esto, pero teníamos un Suzuki del año 88, un autito que tenían ellos que se compraron con mucho esfuerzo, porque ya lo necesitamos para trasladar donde mi abuelita y todo. Y bajamos en el Suzuki, nos quedamos en pana, pasaron muchas cosas en ese momento.
Y fuimos a buscar ropa que fuera como apta, porque yo tampoco tenía como ropa apta. Y mi mamá, como para un concierto, que uno piensa cómo debería ir vestida, y mi mamá me prestó una de sus blusas, que era la más bonita que tenía, y canté con eso, y canté con él esa noche. Llegamos atrasados a la mitad del concierto, no hubo ensayo, y cantamos el Pie Yesu, que era lo que yo siempre cantaba en el colegio, en ese concierto. Y ahí cantaste con Tito Beltrán la primera vez. La primera vez, y toda mi familia de Andacollo pudo verlo, que fue también una de las cosas bonitas. Mi abuelita, mi abuelita paterna, también pudo asistir y estaba muy contenta y orgullosa en esos tiempos. Ahora, ahí te vio más gente. Sí. ¿Qué pasó a partir de entonces? Ahí me encontró Mauricio Ibacache. Estaba también su hijo, Gustavo Ibacache, que es un cornista maravilloso que hoy está en el Teatro Colón. Y él me escuchó, y esa noche me habían ofrecido una beca en el municipio de Andacollo para que yo estudiara o lo que quisiera hacer con el dinero que ellos me ofrecían. Y yo soy muy orgullosa, y en ese momento mi papá estaba pidiendo unos videos míos de esa noche, porque para él era importante como tener estas cosas. Y yo sentí, yo estoy contando esto, quizás me van a retar después, y yo sentí que me habían pasado a llevar a mi papá porque no lo habían tratado como mal, entre comillas, como que me lo habían ignorado, como que no me lo tomaban en cuenta. Entonces después me dijeron, ven a recibir esta beca, y yo dije que no. Yo dije no, porque a mi papá lo trataron mal. Y yo no quería que mi papá, o sea, yo era una niña, pero sabía lo que mi papá significaba y el valor que él tiene para mí. Entonces yo dije, no, yo no voy a recibir ninguna beca. Con 12, 13 años dije eso, con mucha conciencia. Pero en ese momento, claro, las cosas van sucediendo por algún motivo. ¿Y por qué sientes que lo trataron mal? Porque en ese momento, claro, no le quisieron dar los videos, me lo habían como... Yo sentía que me lo habían humillado y eso a mí no me había gustado. Quizás no fue así, pero en el momento mi sensación de niña fue así. Entonces, por eso yo sentía que mi papá tenían que respetarlo. Por supuesto. Y porque para mí mi papá es todo. Mis papás son todo. Bueno, y ahí dijiste que no a la beca, y tus papás que no a la beca. Y se acabó. Y se acabó, y en el poquito tiempo apareció Mauricio Ibacache. Llama a mi mamá, se contactó con nosotros y me invita a su orquesta, que es la Orquesta Juvenil de la Antena, a la cual yo le tengo mucho, mucho cariño. Él me invita y me dice, tú tienes mucho talento, te quiero presentar a alguien, que quiero ver si quizás esa persona nos va a ayudar. Y me presenta a la señora Evelyn Matei. La señora Evelyn en ese tiempo era la senadora de la Cuarta Región. Estaba en La Serena y yo audicioné para ella, como me escuchó. Bueno, ella le gusta la música, es pianista. Sí. Entonces me presentaron con ella y me dijo, no, tú tienes talento. Me dijo, vamos a Santiago, porque ella es muy recta para todo, y ella como que dijo, no, tú eres buena, tú tienes que irte, tienes que tener clases. Y empezó a buscar profesores. Encontró un profesor como de música más popular, y Berito Torres nos recomendó un profesor de canto lírico, el barítono Patricio Méndez. Vengo a Santiago a audicionar, primera vez que venía, vino Mauricio Ibacache conmigo, vino mi mamá. Llegamos a la casa de la señora Evelyn Matei, que nos invitó, nos recibió en su casa, y ahí nos empezamos a trasladar todos juntos a hacer estas audiciones. Me llevó a hacer la audición con este profesor de canto más popular. En ese tiempo yo me sorprendí porque conocí a Kudai, que yo jamás, o sea, siendo niña yo los amaba, y los vi en persona ahí en esa academia. Y tuve mi audición y me dijeron, bueno, vas a tener que estar acá en Santiago viviendo. Y yo miré a mi mamá y me dieron muchas ganas de llorar, porque dije, no, yo no quiero estar acá, yo quiero estar con mi mamá, mi papá. Yo todavía dormía con mi mamá, casi todas las noches, y me tenía que pasar a mi cama. Entonces iba a ser un golpe muy fuerte. De ahí nos fuimos a audicionar con este maestro de canto lírico, y este profesor dijo, no, tú no te tienes que venir a vivir a Santiago, tú puedes venir 2 veces al mes o empezar a venir los fines de semana, porque tú necesitas una madurez emocional, porque esta carrera es difícil más adelante, y es preferible que tú te enfrentes a esto más tranquila. Y ahí yo dije, no, yo me voy con él. Entonces, más que una decisión propia de tomar canto lírico popular, fue una decisión más de poder estar más tiempo en casa. Bueno, y ahí, porque tus decisiones siempre han sido paso a paso, tú nunca te has querido adelantar, esto te permitió tener la madurez para poder llegar a Santiago efectivamente en el momento que tuviste que ya venir a estudiar como carrera,
Y esa es una característica de la que me habló una de tus maestras, que es Carmen Luisa Letelier. Sí. Tú después de formarte con este profesor, ahí llegaste acá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, el paso fue que, bueno, audicioné con este maestro, después hubo una gala acá en el teatro, bueno, una mini gala de los amigos del Teatro Municipal de la Corporación, y don Mauricio les dice que él tiene una cantante muy buena, que era yo, chiquitita, pero tiene tantos años, y ella me hicieron una audición como extra, porque no estaba dentro de las audiciones del teatro. Me escucharon y ahí mi madrina, Belinda James, levantó la mano y dijo, yo la voy a becar. Ella empezó a becarme, recibía la beca del teatro y aparte recibía la beca que me daba la señora Evelyn Matei para tomar clases. Recibí también una beca. Siempre he tenido muchos angelitos en el camino, yo siempre lo he dicho. También el ex alcalde, que también falleció, el alcalde Oscar Pereira Tapia, él me dio una beca de pasajes. Entonces, tantas veces al mes él me daba unos pasajes para poder venir yo a Santiago a tomar clases. Si no hubiera sido por esas becas y esa ayuda, Yaritza, ¿no hubieras podido estudiar? No, no hubiese podido. Creo que tuve mucha suerte, es una bendición de Dios, yo siempre lo he dicho, el hecho de todos estos angelitos que se fueron poniendo en el camino, porque si yo no hubiese estado en ese momento donde estaba Tito Beltrán cantando, quizás yo no hubiese conocido a Mauricio Bacache, que también fue una persona muy importante en mi carrera, y quizás si no hubiese conocido a Mauricio Bacache, tampoco a la señora Evelyn, tampoco a la Corporación de Amigos, y así se fue dando como un efecto dominó todo esto. Entonces, los recursos son súper importantes, sobre todo cuando tú eres más pequeño, invertir en una persona joven, que ves un poco de talento y sabes que quizás va a poner todas sus ganas en esto, creo que puedes lograr grandes cosas. Porque en mi caso, yo solamente me ocupé de estudiar en mi colegio y me ocupé de estudiar las cosas que mi profesor de canto me decía que debía estudiar, y no tuve que estar preocupada de trabajar extra en esos momentos cuando estaba en el colegio para poder tomar clases, cosas que muchos niños tienen que hacer hoy en día. ¿Cuánto cuesta estudiar una carrera como esta hoy? Por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Chile, la Facultad de Artes, una facultad con muy mala, lamentablemente muy mala infraestructura, donde no contábamos con buenos pianos, donde yo no contaba con bueno, recursos necesarios. O sea, muchas veces hasta el ascensor de la universidad se cayó, universidad de 10 pisos, o sea, facultad de 10 pisos, que todavía siguen en malas condiciones, y un arancel que es bastante alto. O sea, hoy pueden estar pagando hasta 300.000 pesos aproximados mensuales, y para una familia con sueldo mínimo eso es imposible. ¿Qué hace tu papá? Mis papás a mí me ayudaban. Bueno, yo recibía la beca de los amigos, recibía esta ayuda de la señora Evelyn, que fue ya hasta cuando Pero yo tu mamá crecí seguía trabajando como siempre en párvulos en Integra. Sí, en Integra. Integra. ¿Y tu papá? Y mi papá trabajaba con un contratista en minera. Entonces también recibía su sueldo, mi mamá también, pero yo tengo a mi hermano más chico, que también estudiaba en el colegio, que también necesitaba otras cosas, y pagar la universidad completa es imposible. Entonces ahí don Mauricio me ayudó mucho también, porque él me empezó a conseguir recursos con distintas como mini empresas en la región de Coquimbo, como Torrico, que también me ayudó mucho tiempo, y otras empresas que empezaron a darme de a poquito recursos, y más lo que me daba la Corporación de Amigos, porque yo tenía que vivir acá en Santiago. Y una familia muy amiga de mi abuelita, aquí en Santiago, a quienes les agradezco mucho, me recibieron el primer año de estudios en la universidad, y yo estuve viviendo con ellos. Yo estaba con sus dos hijas, dormíamos las tres en la misma pieza, que yo les agradezco mucho porque invadí el espacio de ellas, y estuve un año con ellos. Ya después, cuando me pude afirmar un poquito más, cuando empecé a hacer los típicos cancheos que uno hace cuando empiezas a estudiar, pude empezar como a ahorrar y podía pagarme una pieza o un departamento compartido, obviamente, con amigas, y de esa forma como subsistir acá. Entonces mis papás me ayudaban dentro de lo que ellos podían mensualmente, y mi abuelita también me daba como una parte chiquitita también para ayudarme a estar acá. Entonces, claro, fue un apoyo de mi familia, fue un apoyo de don Mauricio, todos en conjunto, porque sola no podría haberlo hecho. Yaritza, y bueno,
tú empiezas a estudiar y decides, porque también es muy importante nombrarla, Carmen Luisa Letelier, Sí. como tu maestra, y de hecho te vas a la Universidad de Chile por ella. Sí. ¿Cómo te forma ella y cuán importante es ella en esta carrera? Bueno, Carmen Luisa, yo la había visto cuando yo venía a veces a la Facultad de Artes, porque vine un par de veces con una amiga con la que me quedaba para tomar las clases particulares y todo, y estudiaba ahí también en la Chile. Y a la profe Carmen yo la vi fuera de la facultad y yo siempre la admiré mucho. Me empecé, obviamente... Premio empecé Nacional Sí, el mismo año que yo ingresé con ella ya recibí el Premio Nacional. Y yo quedé con otro profesor que es Patricio Sabaté en la Facultad de Artes, pero yo quería estudiar con ella, entonces yo pedí el cambio. La señora Evelyn la llamó para ver si mi maestra podía darme como el cupo, y justo había uno de los cantantes con los que estaba ella que quería estudiar con un hombre, porque generalmente las voces masculinas quieren estudiar con una voz masculina, e hicimos el cambio. Y ahí empecé a estudiar con mi profesora. Yo creo que gran parte de lo que sé de estilo, de interpretación, de lo que sé en cuanto a música y cultura en general en la música, es gracias a ella. Mi profesora no solamente cumplía una labor de profesora conmigo, sino que iba más allá, se involucraba más allá con sus alumnos. O sea, era como que se preocupaba de nosotros. Una vez llegué a la facultad empapada entera, porque claro, nortina, sin saber que aquí en Santiago llovía en esos tiempos y te mojabas entera. Mi profe estaba conmigo ahí preocupada de que no me mojara, de ayudarme a secar la ropa. O sea, cosas que son muy maternales que ella cumplió. O sea, Carmen Luisa, para mí, mi profesora es mi mamá musical. O sea, yo le agradezco eternamente todo lo que ella me enseñó, porque creo que no todo es la técnica en el canto. También hay otras cosas que te ayudan, porque muchas cantantes son muy técnicas y vas a encontrar muchas cantantes en el mundo que son con técnica perfecta, pero hay algo que no encuentras en todo, que es la interpretación, que es el alma, es saber lo que estás diciendo. Y mi profesora siempre me inculcó mucho eso. Bueno, yo conversé con ella y ella me decía que ese es un talento especial que tú tienes, la posibilidad y la capacidad de interpretar, porque me decía, voces maravillosas hay siempre, pero el poder interpretar, el poder conectar, el poder ponerse en el lugar del rol que se está cantando, lo tiene Yaritza. Sí. Y eso es lo que se ve en las audiciones y por eso ella cautiva. Pero eso es tuyo. Sí, eso es algo, creo que también va en que cuando era niña, por ejemplo, mi mamá, yo iba a los festivales intercolegiales, todo esto, que también a ti te van formando, te dan la personalidad desde niño. Entonces después tú empiezas a buscar más cosas con qué hacer con la música, cómo llegar de mejor forma al público. Y creo que esas cosas también las aprendí de mi mamá. Mi mamá me enseñó, me decía, bueno, el sol, la luna, y me hacía esto. Y yo era muy expresiva cuando era niña porque ella también me enseñó a ser así. Yo tuve clases de teatro en mi colegio. Mi colegio, el Calasanz, fue un excelente colegio de formación, tanto de valores como educacional. Ellos tenían talleres también, y yo también estaba en el taller de teatro con mi profesora. Entonces, eso también me ayudó a mí a sacar esa beta artística que junto con el canto son perfectos. O sea, la interpretación también tiene algo que ver con la actuación. Ahora, estando con ella, tú participas en este primer concurso de mujeres en la música. Sí. Y ese fue clave. Claro. ¿Qué significó participar en este concurso, que era la primera vez que se hacía y que tú lo ganaste? Bueno, el primer concurso al que yo postulé fue Laguna Mágica, en Concepción. Que ese concurso, Laguna Mágica, voy primero a ese porque fue el que me dio como la fuerza para postular a la mujer en la música. En ese tiempo, antes de este concurso, yo estaba pensando en retirarme de la carrera de canto. Yo dije, no soy buena en esto, no estoy quedando en nada de lo que el resto, porque todos postulaban como a pequeñas óperas que se hacían y yo no quedaba nunca en nada. Incluso postulé algunos coros, tampoco quedaba, entonces decía, estoy perdiendo dinero, mis papás les cuesta ayudarme. ¿Y cuál era la explicación que tenías tú? A veces me decía, cantas muy bonito, pero no has terminado la universidad. O no sé, te falta algo. Claro, me podía faltar, la voz todavía no estaba suficientemente madura. Entonces ahí yo me empecé a cuestionar, porque veía que todos trabajaban, veía que todos estaban en coros, todos estaban en algo. Frustrante. Y era muy frustrante en ese tiempo para mí. Entonces yo dije, prefiero retirarme, volver a mi región y estudiar algo. Estudiar otra cosa con lo que yo pueda ayudar a mis papás, ayudar a mi familia. Entonces ahí fue cuando apareció este concurso. Y dije, ya voy a audicionar.
Y yo empecé a cortar los videos. Yo no tengo ni idea de edición de nada, soy pésima. Y en ese tiempo me conseguí los videos porque habíamos hecho unos conciertos en Coquimbo con un amigo mío que es coquimbano también, que es Juan Contreras, que ahora está en Suiza. Y con él yo le pedí los videos, lo empezamos como a arreglar un poquito. Él mandó los suyos porque también concursó. Yo concursé con los míos y quedé seleccionada en este concurso. Entonces me fui a Concepción en bus en ese tiempo desde Coquimbo a Concepción y gané el 3er lugar en este concurso. Yo me sentía ya en las nubes porque dije, yo nunca pensé que iba a ganar un lugar. El primer lugar lo ganó una brasileña, creo, el segundo un chileno y yo también, y yo chilena el 3er lugar. Entonces fue una experiencia bonita y ahí me dieron como ganas, me impulsó. Te dio la seguridad. A querer más, la seguridad que no tenía. Porque en ese momento personas que me ayudaron mucho también me bajaron mucho. Entonces eso provocó también la inseguridad en mí. Entonces personas que me ayudaron también en algún momento me dijeron, tú no vales nada si no estás conmigo. Y eso es algo que quedó muy marcado en mí en ese momento. Entonces me decía, tú no eres una buena cantante, si tú no estuvieses conmigo, tú no harías las cosas bien. Y eso fue algo que me afectó en el momento, fue algo que afectó mi confianza y una dependencia también hacia ciertas personas. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, yo soy buena, yo puedo hacer esto bien. Entonces postulé ese concurso, gané el 3er lugar y luego viene el concurso Mujeres en la Música, que en marzo, un poquito antes, nos enteramos con mi profe, con Carmen Luisa, y ella me dijo, postulemos. Te puedes preparar, tienes mucho tiempo, esto es en septiembre, estábamos en marzo, abril. Y ahí empezamos a preparar un repertorio, a trabajar duro con ella, con los pianistas que también estaban, que era David Insunza y mi querido Alfredo, que falleció hace unos años, también era pianista del teatro aquí en el municipal, trabajaba con el coro. Y nos preparamos, y eran tantas cantantes tan buenas, cantantes que venían de afuera, chilenas que estaban estudiando fuera. Yo era la más chica, me sentía tan incapaz en el momento, pero dije, no, yo puedo hacerlo, yo tengo que contar una historia, porque mi profe siempre me decía, cuenta una historia. Y eso fue lo que yo hice, contar una historia. Y eso fue lo que me hizo ganar siendo tan chica. Y tener un talento también que Dios me dio y que yo siento que Dios también me ha dado regalos y ha estado siempre presente en todo lo que yo hago. Y eso te llevó, porque el premio era ir a Estados Unidos a cantar en Washington y en Nueva York. Sí. Que tú además invitaste a tu profesora, porque eran 2 pasajes. Sí. Y partieron las 2. ¿Tú nunca habías salido de Chile? Yo nunca había salido de Chile. Cuando fuimos la primera vez a Estados Unidos fue muy mágico para mí. Conocí en Nueva York porque me invitaron a un concierto en Nueva York como privado. Hubo mucha gente que me estuvo ayudando, mucha gente que me apoyó. Y en ese mismo concurso me dieron las herramientas para enfrentarme a este desafío, porque era un desafío grande. O sea, viajar fuera de Chile a cantar era un desafío gigante. Entonces mi profe me acompañó. Yo le dije, profe, si usted quiere ir conmigo, yo voy a ser muy feliz de que me acompañe. Y ella me dijo, por supuesto que sí. Nos fuimos juntas, nos pasamos súper bien. Ella tiene una energía gigante, gigante. Y fue una muy linda experiencia, fue un muy lindo concierto y creo que uno de los grandes tesoros que guardo conmigo. Tú volviste después de eso, pero ya te habían visto afuera, habías tenido esa experiencia de cantar en estos escenarios increíbles y vuelves, sigues estudiando y postulas nuevamente a algo extraordinario, que es el Royal Opera House de Londres. Sí. Que era una pasantía, ¿no es verdad? Un curso que es para jóvenes talentos. Es un Young Artist Program, que es un programa de jóvenes talentos que tiene una duración de 2 años. Hoy ya no es un programa de jóvenes talentos, ya lo cambiaron el formato, ahora ya es un programa de talentos, que es más parecido a ser un ensamble de casa de ópera, pero aún te siguen entregando las mismas clases, las mismas cursos y todo. Bueno, ¿cuántos postulantes eran? Eran 770 postulantes, había un solo cupo para soprano. Yo no hablaba inglés, no tenía idea de eso. Bueno, yo venía ya del municipal con un training porque había empezado acá a trabajar. Estaba constantemente en la temporada de ópera. Y cuando decidí postular a esto, tuve ayuda de mi novio también, que me ayudó a poder hacer las postulaciones, porque yo no hablaba inglés, él habla inglés, yo no hablaba en ese tiempo.
Y él empezó a hacerme todo, empezamos a cortar. Él empezó a hacer la edición de video, ha sido un gran partner en ese sentido. Bueno, él es de la Filarmónica. Él es de la Filarmónica, de la Fila de Contrabajo. Y él me empezó a ayudar. Entonces hicimos toda la postulación, él revisó la carta, empezó a hacer todo. Me empezaron a apoyar desde la Corporación de Amigos, la Fundación Ibáñez también se unió a esta campaña de ayuda. Y cuando quedé seleccionada para viajar a Londres, quedé en shock, porque dije, era imposible que me seleccionara, pero me seleccionaron. O sea, primera vez postulando fuera y quedar fue un mérito enorme para mí. O sea, yo misma me sorprendí. Y claro, quedo en esto, la corporación me da los pasajes, la Fundación Ibáñez me ayuda con la estadía y pasé las 3 etapas y quedé seleccionada. Era solamente el cupo para una soprano y me lo gané. Entonces... ¿Y te tuviste que ir a Londres? Me tuve que ir a Londres. ¿De Andacollo a Londres? De Guayacán, Tierras Blancas a Londres. Ya. ¿Cómo llegaste allá? O sea, llegaste a Londres, hablabas súper poco inglés. ¿Qué fue lo que más te impactó? Bueno, las primeras semanas sufrí mucho porque soy súper apegada a mi familia y sufría porque estaba lejos de mis papás, lejos de mi abuelita, lejos de mi hermano, de mi pareja y de mis animales. Entonces era como un sufrimiento eterno que muchas veces dije, me quiero devolver porque no quiero estar acá. Entonces, porque decía, no hablo el idioma, iba al supermercado, era una tortura, iba a un negocio, era una tortura, porque de repente la gente me hablaba y yo me asustaba. Entonces tenía que buscar en Google cómo se decía escoba, cómo se decía cosas mínimas que necesitaba comprar, tenía que estarlas averiguando. Entonces fue difícil, pero ya después cuando empiezas a trabajar te das cuenta que no tienes tiempo ni de respirar en ese teatro. Y me empezaron a dar clases de inglés. Mi profesora, con mucha paciencia, ella hablaba solo inglés, no hablaba español. Entonces eso creo que hizo mucho más rápido mi aprendizaje. Mis compañeros fueron un 7, porque cada vez que yo me equivocaba no se reían, sino que más bien me acompañaban y me empezaban a decir, mira, no, esto está mal, tienes que decirlo de esta forma. Entonces de esa forma yo fui aprendiendo. Bueno, y cantaste Las bodas de Fígaro. Sí. Un papel pequeño, pero en el Royal Opera House. Y la crítica te trató muy bien en un papel que prácticamente pasa inadvertido. Sí. ¿Cuál fue? Todas las críticas que se me hicieron allá en roles pequeños, porque en la Royal al principio canté solo en roles pequeños como Barbarina, Papagena, Iano en Yenufa, fueron críticas muy buenas, porque decían que de un papel muy chiquitito yo podía hacer mucho. Y eso era la calidad interpretativa, era las ganas, lo que me gusta a mí la actuación. Entonces yo saqué el jugo a Barbarina de todo lo que podía hacer, traté de exprimirla al máximo y creo que eso fue lo que al público le encantó. Entonces el público vibraba con este rol, se reían, lo disfrutaban, con Papagena también, lo disfrutaron mucho. Entonces creo que eso también fue algo que me caracterizó y me dio como un sello para el público inglés y también para la gente para la que yo trabajaba, porque a pesar de estar en el programa de talento, yo estaba trabajando oficialmente para la Royal Opera House. Entonces eso me hizo estar como muy bien vista para mis jefes en sí, director de casting y director del teatro. ¿Es verdad que antes de entrar al escenario escuchas cumbia? Sí, me gusta escuchar cosas que sean totalmente distintas a la ópera. Ya. Porque me relajo mucho más, te sientes mucho más tranquila. A veces me pongo a ver series. No soy mucho de estar meditando, hacer esas cosas, hacer yoga. Yo sé que hay muchos artistas que lo hacen porque les hace bien. A mí me hace mucho más bien ver alguna serie, ponerme a escuchar música o hasta ver TikTok. Todo eso me relaja y me hace sentir más tranquila. ¿Y le pides ayuda a un angelito? Sí. ¿Quién es el angelito? Es mi hermano mayor, que falleció, bueno, antes de que yo naciera. José Miguel falleció 2 años más o menos antes que yo naciera y yo siempre tenía una conexión muy grande con él. Creo que es también porque mis papás, siempre mi hermano lo han tenido muy presente. Y con mi hermano más chico, el Alexis, siempre tenemos presente a José Miguel. José Miguel es mi hermano, somos los 3. Entonces nunca no hemos olvidado de él. Y hoy en día yo creo que tengo más ángeles que me acompañan en el escenario. Y hace poquito cuando canté en la Royal Opera House, estaba detrás del escenario a punto de entrar, cuando ingresa Mimi en la Bohème, y sentía a mi abuelita Hilda, mi abuelita Ismelda conmigo, mi abuelo Nofre, y sentía a mi hermano siendo chiquitito. Entonces creo que yo también tengo mucho eso de las emociones, como que siento a la gente que ya no está conmigo hoy en día físicamente, pero lo siento espiritualmente, y creo que eso me da mucha más fuerza para enfrentarme a situaciones, enfrentarme a cosas, porque no tengo miedo. Y siento que a pesar de estar afuera sola,
que muchas veces te enfrentas a cantar en el escenario, miles de aplausos, terminas, se cierra la cortina y estás tú solo. Y ahí es cuando yo los siento a ellos conmigo, entonces no estoy totalmente sola. Bueno, entre medio dijiste, y llegué a cantar Mimi. Sí. O sea, pasamos de estos pequeños papeles al principal en la bohème. Sí. ¿Qué se siente cantar en el Opera Royal, en el Royal Opera House en Londres, en ese escenario, ser la protagonista? Es emocionante. Creo que a los roles pequeños y a los roles grandes yo le doy la misma importancia. Creo que para mí no hay roles chicos ni roles grandes. Mimi para mí fue tan importante como es Barbarina, por ejemplo. Porque el público tiene que vibrar conmigo de la misma forma. Y Mimi es un papel que tiene una historia muy bonita para mí, porque fue el primer rol como principal que hice en algún lugar y fue en Glyndebourne, el año 2022, donde hice mi debut en el festival. Y Mimi fue muy elogiada, mi rol fue muy elogiado y creo que ahora nuevamente la crítica inglesa estuvo muy contenta con esta Mimi que hice en el Royal Opera House. ¿Cuáles son los escenarios que se vienen? Bueno, se vienen varios escenarios, entre ellos la Royal Opera House, que vuelvo nuevamente en sus temporadas, en la que viene y en la subsiguiente. También en Múnich, la Bayerische Staatsoper, que también voy a estar cantando ahí este año que viene, la Ópera de París, Houston Grand Opera, Dallas, Chicago, mucho más adelante. Vuelvo a Glyndebourne nuevamente. Entonces entre Estados Unidos y Europa son muchos teatros en los que voy a estar cantando, en los que estoy muy contenta. Teatros pequeños, teatros grandes, que para mí tienen la misma importancia y el mismo respeto hacia su público y hacia la gente con quien trabajo. Para mí, el Municipal de Santiago es igual de importante que el Royal Opera House o que cantar en un teatro clase A nivel mundial. Y el Municipal significa, por ejemplo, mucho más para mí porque tengo a quienes amo acá, que pueden venir a verme, tengo amigos en la orquesta, tengo mi pareja en la orquesta y creo que eso lo hace también mucho más especial. Sin duda. Pero ahora vives entre Santiago, Londres, Coquimbo. Vivo en todas partes porque todavía no me he querido ir a vivir fuera, que es algo que debería hacer porque es mucho más cómodo para mí, pero mientras tenga la energía, mientras tenga la fuerza para seguir viajando, quiero seguir viviendo en Chile. Creo que me conecta mucho con lo que yo necesito, me hace volver a mis raíces, me hace volver a conectarme. Cada vez que puedo yo vuelvo a Guayacán. Antes cuando mi abuelita estaba volvía con ella, ahora que ella no está vuelvo sola, pero sin embargo sigo estando ahí, en mi tierra, con mi gente, con mis barrios, que es lo que a mí más me llena al final, que es lo que me ayuda también a agarrar esa energía para volver a irme, porque esto tiene muchas luces, la ópera tiene muchas luces, mucho glamour, muchas cosas que a mí todavía me cuesta un poco llegar a eso. Es por eso que siempre siento que prefiero un poco conectar con lo mío y quizás estar en este mundo que es un poquito de más de glamour, más que entre comillas así, porque no es tanto de elite ni tanto de esto. Pero uno tiene que vestirse de cosas que uno no usa, ya las luces, el maquillaje, y se crean estas divas. ¿Existen las divas? Yo creo que hoy en día no. Creo que a la gente le gusta más nombrar este término de diva, pero yo siento que no, somos tan naturales, somos personas tan normales al momento de hacer arte, y creo que todavía puede quedar una que otra diva. Creo que el arte es tan puro, es tan simple, es tan bonito, que si tú empiezas a ir más allá, a empezar a poner encima el ego y todo esto, se pierde esa magia. Y para mí es mucho más importante conectar con alguien del público, que alguien conecte conmigo, que yo le lleve emociones que no han sentido antes o que digan, mira, me recordaste a este momento que yo viví. Creo que con eso yo me siento mucho más pagada. Muchas veces se me ha criticado por la forma de vestir, por la forma de vestidos que puedo usar en el escenario, cosas así, pero para mí eso no es tan importante. Sé que tienes que llevar un código, tienes que ir vestida de una forma y trato de hacerlo lo mejor posible, pero si por mí fuera yo iría con jeans y zapatilla, porque el arte en sí, lo que yo te estoy transmitiendo, no va a ser diferente si yo uso tacos y un vestido elegante. Es más importante lo que yo te transmito en el arte, lo que yo te puedo llevar a hacer sentir y lo que yo también siento, porque yo me siento mucho más feliz cuando yo canto
y como sea que esté vestida o donde sea que yo cante. O sea, Ahora, hay una cosa en las generaciones jóvenes que uno dice, ¿cómo acercar a las generaciones jóvenes a este tipo de música y a este mundo? Y en Europa se hace de manera, a través de las redes sociales. ¿Cómo lo logran? creo que, bueno, se hace un trabajo de redes sociales que es mucho más cercano hoy en día a la gente más joven, pero también yo creo mucho más, bueno, tengo una mamá que es educadora de párvulos, entonces también lo veo en sus niños. Fui una niña criada cantando por mi mamá, entonces siento que una forma también de empezar a traer nuevas generaciones a la ópera o al arte en general es empezar a mostrárselos desde que son chiquititos, desde de la etapa preescolar. Creo que eso es bastante importante y creo que sería mucho más trascendental para los niños y para nuestro arte al final. O sea, yo hace poco Claro. con el fenómeno Bocelli, por ejemplo, Sí, eso te iba a preguntar. pude ver en redes sociales cómo gente de 19 años, 18 años decía yo nunca había escuchado este tipo de arte y me conmovió, no sé por qué me dieron ganas de llorar, decían. Entonces yo decía, o sea, no está todo perdido, es una cosa de llegar a ellos y empezar a transmitirles esto. Así es. Pero, por ejemplo, tú tienes TikTok, tienes Instagram y los usas para atraer gente, para contarles cómo es, por ejemplo, el backstage. Ese A mí tipo de me da cosas. mucha vergüenza hablar en el Instagram. Trato de hacerlo. Muchas veces tengo, bueno, uno tiene como los amigos, mejores amigos en Instagram y generalmente ahí es cuando yo hablo más. Pero no hablo mucho para el público en general porque me da un poco de vergüenza. Pero cuando puedo, los invito al teatro, les hablo un poco. Ahora me estoy atreviendo un poco más a cantar también. Creo que es importante que la labor como artista, tanto en el escenario como en redes sociales, puede ser importante. En redes sociales también para conectar con más público, para llegar a más gente, para contarle lo que hacemos. O sea, mucha gente me dice, no, pero es que el arte que tú realizas o la ópera es para ricos y no es así. Yo vengo de una familia de clase media, vengo de una familia que no teníamos idea que esto existía, donde tampoco podían cubrir con los gastos de esta carrera. Tuve mucha suerte, sí. Y creo que es muy importante también el aporte y la ayuda de privados que puedan seguir apoyando a fundaciones como la Corporación de Amigos del Municipal o también hacer un apoyo en conjunto con la Fundación Ibáñez Atkinson o acá mismo en el Municipal de Santiago. Invertir en cultura, creo que eso es lo más importante. Si el teatro recibiera, por ejemplo, más recursos privados, más sponsors, como se hace fuera, podríamos llegar a muchos más lugares. El teatro podría llegar a muchas más partes. Y esa es la cultura del sponsor que hay fuera. Bueno, y la gente ha demostrado que necesita Sí, eso también. y hacer también una cosa de extensión escolar, una extensión educacional, que es lo que finalmente va a traer nuevas generaciones y nuevos públicos. Sin duda. Tú decías algo bien importante. Bueno, lo primero es ir paso a paso. Sí. Tú no te engolosinas con un rol que te ofrezcan por más, digamos, pomposo que suene, sino que es de acuerdo a tu nivel de madurez personal y vocal. Sí. ¿Hacia dónde apunta tu carrera? Bueno, no tengo idea hacia dónde apunta todavía. Creo que yo voy más paso a paso. Creo que tenemos varios contratos de aquí a bastante tiempo más. Tengo muy buena gente, que es muy buen amigo también, que me encontró en un momento durante la pandemia, que ahí yo pensé que estaba todo acabado, pero llegó él y empezamos a trabajar muy, muy duro. Y me han ofrecido roles que han sido más grandes de lo que puedo abordar. Por ejemplo, uno de los roles que yo amaría cantar y quiero hacerlo en un futuro es Sor Angélica. Y yo me he puesto en el lugar, es la pérdida de un hijo. Yo no tengo hijos todavía, pero en sí puedo pensar, quizás ahora yo podría ponerme en el lugar de mi mamá con la pérdida de mi hermano. Y eso para mí me toca. No sé por qué me toca tanto, pero me toca emocionalmente cada vez que pienso en ella y en su dolor. Y creo que quizás podría abordarlo en ese sentido, pero no podría hacerlo todavía porque siento que necesito una madurez vocal mayor. Y eso todavía yo lo estoy esperando. Respecto a otros roles, por ejemplo, que me ha tocado cantar ahora, Mimi, por ejemplo, en el Royal Opera House cuando la hice, o ahora las 4 últimas canciones acá en el Municipal cuando lo canté, fue totalmente distinto como lo hice antes. Ambos trataban el tema de la muerte en sí. Cuando fallece mi abuela hace un par de meses atrás, yo estuve con ella en ese momento. Y cantar Mimi, porque Mimi en la última escena, en la última parte, ella se está muriendo, pero no se está dando cuenta. Ella piensa que solamente quiere dormir y nada más. Pero llegó al lugar donde están las personas que ella más ama.
Entonces hay una respiración agitada, hay unos ojitos que están mucho más fijos, hay algo en la emoción y en el alma que se empieza a ir, que es distinta. Y yo lo sentí con mi abuelita, lo vi en ella, y creo que cuando interpreté Mimi fue tan fuerte para mí que terminaba llorando a mares, pero la sentía ella ahí conmigo. Y ahora con las 4 últimas canciones también trataba de la muerte, pero de una forma más amigable, de que alguien te espera. Y yo creo que en el momento que mi abuelita fallece, yo dejo de tenerle miedo a la muerte. Creo que hoy en día, si es que en algún momento me voy, me toca irme, sé que ella va a ser quien me va a estar esperando. Y las 4 últimas canciones hablaban de eso. Y por eso las sentí tanto y llegaron tan profundo en mí también al cantarlas, que terminaba llorando en las funciones que tuvimos. Se nos acaba el tiempo, pero la última pregunta es, tú dices, cuando se baja el telón, cuando se apaga la música, uno queda sola. Tú tienes un compañero, un novio de hace ya mucho tiempo. Sí. ¿Te proyectas? También dice, todavía no he tenido un hijo. ¿Sí te proyectas con familia? ¿Sí te proyectas con tu novio? Me proyecto con él, eso ya es algo que lo tenemos definido, ha sido un compañero para mí todo este tiempo. Estamos juntos desde 2017, yo me fui a Londres, la mayor parte del tiempo hemos estado a distancia, ha sido un hombre que me ha respetado, yo lo he respetado a él y me ha apoyado mucho, o sea, cada vez que él puede, él viaja, está conmigo, me acompaña y tenemos proyectos de familia, tenemos proyectos de una vida juntos y a pesar de que se ve difícil, porque yo estoy trabajando y yo también respeto la decisión de él de estar aquí en la orquesta, porque para él la orquesta es todo, su trabajo acá para él es maravilloso y es su sueño. Entonces yo no puedo cortar sus alas, no puedo cortar su sueño para que él venga y me acompañe en los míos. Creo que vamos a estar mucho más realizados y mucho más contentos y mucho más felices realizando cada uno sus sueños y pudiendo estar juntos cada vez que podamos. Yo sé que en el futuro vamos a encontrar la forma y teniendo hijos ya va a cambiar la situación, pero también tenemos familias, mamás, papás que son totalmente un apoyo fundamental y sé que van a estar con nosotros, hermanos también, mi cuñada, nuestros hermanos que van a estar con nosotros siempre acompañándolos. Así que yo también agradezco a Dios porque Él también ha sido una gran bendición en mi vida. Yaritza, Belis, muchísimas gracias por gracias. todo este tiempo con CNN Íntimo y contar una historia que puede ser una historia de realización de sueños. Es una cenicienta en la música, sí. Tiene muchas características de eso, pero tiene la energía que es tuya, sí. Y el talento. Así que gracias por esta conversación y mucha suerte. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los dejamos invitados para que nos vuelvan a acompañar en 7 días más. Hasta entonces.